Muy bien, gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. El tema de hoy es actualizaciones de Windows. Vamos a iniciar con una pequeña historia. Marcelo nos contaba hace unos meses atrás que iban ingresando al edificio donde él vive, acá en Vancouver, y ve salir a uno de sus vecinos. De esos vecinos que a veces conoces de vista, pero por cortesía solamente saludas, pero no tienes mayor conocimiento de él. Y el vecino traía su computadora portátil abierta. Marcelo le pregunta, ¿trabajando desde casa? No, dice, bueno, sí, trabajo desde casa, pero traigo mi computadora así porque se está actualizando Windows y no puedo pagarla. Así que Marcelo dice, mira qué casualidad, yo trabajo en Faronix y bueno, gracias a que Microsoft ha hecho tan complicada el tema de las actualizaciones de Windows, es que nosotros tenemos tantos clientes y mucho trabajo por delante. Y el vecino le dice, sí, ya lo sé, de hecho yo trabajo como desarrollador para Microsoft. Con esto comenzamos nuestro webinar. Me presento formalmente. Mi nombre es Jorge Ojeda. Soy máster en ciberseguridad, Instituto de Tecnología de Nueva York en Vancouver y trabajo como especialista de producto en Faronix, Canadá. A través de Faronix tenemos el privilegio de servir a administradores de TI o profesionales de TI en toda Latinoamérica y obviamente una de nuestras metas es ayudar a recuperar el valioso tiempo gracias a las herramientas que simplifican esta gestión de endpoint. Tenemos más de 12 millones de licencias vendidas hasta la fecha en más de 150 países y aquí hay algunos de nuestros clientes en Latinoamérica. Bueno, a propósito de la historia o la anécdota que contábamos al inicio, con esto podemos darnos cuenta de la problemática por las interrupciones inoportunas. Bueno, es una de las principales razones por las que muchos usuarios quisieran detener las actualizaciones automáticas de Windows. Pero por otra parte, también hay usuarios que trabajan justamente en resolver problemas y mejorar el software, el sistema operativo. Entonces, estos usuarios trabajan en generar estas actualizaciones. Acá vemos una imagen o un diagrama. Esto lo tomé prestado del mundo de la agilidad, en donde se habla del muro de la confusión. Por una parte, en un lado del muro está el área de seguridad o de infraestructura, que lo único que quiere es poder pasar a producción actualizaciones del software. Entonces, seguridad siempre quiere tener los últimos parches aplicados de seguridad, o el área de desarrollo quiere instalar estas aplicaciones. Pero por otra parte están los usuarios y también los encargados de dar soporte, de mantener los sistemas estables. Entonces ellos quieren estabilidad. Ahí vemos esta dicotomía. Bueno, lo que queremos buscar en este webinar es mostrarte la importancia de ambos puntos de vista, ayudarte a generar una estrategia de parchado. Y si piensas que no tienes o no necesitas, bueno, es muy probable que tu estrategia de parchado sea algo así como se ve en la imagen, donde de repente descargamos un parche y empieza a fallar todo. Otro de los objetivos es comentarte acerca de una estrategia de parchado, cómo puedes implementar esta estrategia. Y también mostrarte una herramienta con la que puedes encontrar un balance en este tema. De la encuesta que revisamos hoy, más de la mitad de los que respondió indica que prefiere un balance entre ambas cosas, entre apagar o tener todo actualizado. Bueno, aquí viene la pregunta, ¿por qué los usuarios no quieren estas actualizaciones? Algunas de estas razones son muy obvias. Lo primero es que porque quitan tiempo. Todos hemos visto quizás desde Windows 7 o antes, cuando te aparece esta pantalla, apagas el computador, le dices apagar sistema y empieza a descargar estas actualizaciones. Obviamente toma mucho tiempo. Una firma de investigación hizo un estudio y llegaron a determinar que en algunas ocasiones puede llegar a tomar hasta 6 horas el poder instalar actualizaciones, especialmente en sistemas que tienen muchas actualizaciones pendientes, que tienen quizá no una buena conectividad a Internet y realmente toma mucho tiempo. Otra razón de por qué no queremos instalar estas actualizaciones es porque lamentablemente a veces provocan errores. A pesar del esfuerzo que ponen los desarrolladores del sistema operativo de Microsoft en que todo esto salga bien y lo prueban de una y otra forma, algunas actualizaciones que podemos ver incluso cuando tú buscas actualizaciones de Windows en Internet, algunas actualizaciones provocan errores. Luego que se instala un parche, este parche que venía a corregir o a implementar alguna funcionalidad genera un problema. Y bueno, lamentablemente tenemos que esperar un siguiente parche que actualice o arregle el parche anterior. Es un poco irónico, pero
pero es una realidad. Otra razón es que muchas veces no encontramos una ventana de tiempo disponible para instalarlas. Y bueno, la imagen menciona que no tiene tiempo. Nos recuerdo un cliente en Chile que el encargado de implementar estas actualizaciones en los sistemas, especialmente los servidores, me decía que tenía que ir a trabajar los fines de semana, el sábado, porque no tenía otro horario durante la semana en donde pudiera instalar estas actualizaciones. Otra razón es porque son inoportunas. Caen en el peor momento, se reinician los equipos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado a punto de terminar un trabajo importante? Tenemos una fecha límite, tenemos que entregar algo, ya sea en la universidad o en el trabajo a nuestro jefe, y en algún momento empiezan a descargarse las actualizaciones y ahí tenemos que esperar. Estaba leyendo ayer algunas historias interesantes y hay muchos casos. Hay un trabajador de CNET, un periodista que en medio de una entrevista le empezó a descargar las actualizaciones. Bueno, son muchas veces inoportunas. Y como mencionábamos, por todas estas razones es que afectan la productividad. No podemos olvidar que hoy en día, con los trabajadores del conocimiento, realmente las computadoras son nuestra herramienta de trabajo y las necesitamos. Leyendo algunas historias, podríamos decir historias de terror, ahora que viene Halloween, un usuario comentaba que luego de instalar una actualización importante, se desconfiguraron todos los drivers, tuvo que reinstalar aplicaciones y perdió la configuración de varias aplicaciones, horas y horas perdidas. Bueno, ahora que hemos visto estas razones de por qué no instalar, la otra cara de la moneda, ¿por qué sí debiéramos considerar instalar estas actualizaciones? Bueno, número uno, primero por seguridad. Cada año se descubren miles de vulnerabilidades en los sistemas en todo el mundo. Hay un sitio dedicado a esto, el famoso CVE o CWE, vulnerabilidades y debilidades. Y estas vulnerabilidades obviamente afectan en nuestros sistemas y los parches lo que buscan es realmente resolver esas vulnerabilidades. Entonces, por seguridad necesitamos instalarlas. Otra razón para instalar los parches es por nuevas características o nuevas funcionalidades. Hace un tiempo Microsoft se movió del enfoque de Windows como un software de tipo producto a Windows como servicio. ¿Qué significa esto? Que ellos van liberando nuevas funcionalidades en vez de pasar de la versión 7 a 8, hacen una transición en donde van liberando funcionalidades, son las famosas features update. También los parches acumulativos, en donde en el caso de las features son estos releases que se hacen dos veces en el año, las típicas 21H1, 21H2, 22H1. Esos parches traen nuevas funcionalidades al sistema operativo. Otra de las razones para instalar estos parches son corrección de problemas. En algunos casos pueden ser problemas ya sea funcionales, problemas cosméticos, con distintos niveles de criticidad. Y Microsoft va liberando estas correcciones. Y finalmente, una razón para instalarlo es para cumplir con normativas, ya sea de la industria o de la compañía. Ahora, ya que tenemos claro los pros y los contras, ¿cómo podemos entender e implementar una estrategia de parchado que nos ayude a tener un balance, como decíamos, en este enfoque? El Centro Canadiense para la Ciberseguridad, lo tomo como ejemplo, que es uno de los organismos que busca resolver este tipo de situaciones, prioriza la aplicación de parches en los sistemas operativos y de aplicaciones como la segunda acción de seguridad más importante que una organización puede emprender para minimizar las infracciones o sus impactos. De hecho, en sus procedimientos obligatorios sobre los controles de seguridad indica que implementar medidas para proteger los sistemas de información, para proteger sus componentes y la información que procesan y transmiten, deben evitar estos ataques que aprovechan las vulnerabilidades en estos sistemas que afectan su integridad o que pueden tener un impacto en la disponibilidad o la confidencialidad. Con respecto a esta estrategia para la aplicación de parches, podemos realizar o utilizar este enfoque en donde podemos definir estos 5 pasos. El primero, identificar, realizar una evaluación inicial de los activos y saber su estatus. Necesito entender qué sistemas tengo, qué aplicaciones, qué hardware, qué software. Luego, en base a eso, puedo planificar y con eso voy a poder definir el qué, el cuándo, el cómo. Y con esta planificación puedo priorizar de acuerdo a los activos más importantes en mi organización. El tercer punto es probar.
¿Qué significa esto? Con respecto a las actualizaciones de Windows, puedo tomar un subconjunto de mis sistemas, de mis aplicaciones o computadoras, y puedo instalar en un grupo reducido estas actualizaciones, con el objetivo de poder verificar que no afecten el funcionamiento. El siguiente punto es desplegar, tomar estas actualizaciones y desplegarlas al resto de la organización. El punto número 5 es evaluar. Evalúo los resultados y en base a eso ajusto. Y este ciclo, como podemos ver, no termina nunca. Una vez que nuestros usuarios ya tienen una estrategia, nuestra misión en Pharonix es precisamente ayudar a los profesionales de TI, ya sea los encargados de seguridad, soporte, infraestructura, a implementar estas estrategias. Y es por eso que Pharonix Cloud puede ser una gran opción, ya que al ser una herramienta de suscripción y hospedaje en la nube, te permite implementar esta estrategia de manera simplificada y escalable. Hoy día en la mañana, antes de este webinar, conversaba con un cliente y nos contaba que estaba encantado con la solución. Había implementado la solución Pharonix Cloud en 5 salones y lo iba a implementar en 11 más. Y bueno, eso siempre escuchamos historias así de nuestros clientes con respecto a lo fácil que es utilizar esta herramienta Pharonix Cloud y lo mucho que les ayuda a resolver los problemas del día a día. Muchas veces las cosas que nos toman más tiempo son las cosas que a veces podríamos llamarlo apagar incendios. Y con esto podemos resolver y de alguna manera reducir, por una parte desde el punto de vista de la ciberseguridad, reducir la superficie de ataque al ir aplicando estas actualizaciones y mantener nuestros sistemas al día. Y por otra parte, con la gestión de una solución remota automatizada, nos permite también ahorrar tiempo. Con respecto a la implementación de una estrategia para las actualizaciones de Windows con Pharonix Cloud, vamos a revisar algunos de estos elementos que mencionamos. El primero, inventario y estado inicial. El tener un dashboard que nos permita tener una evaluación inicial de los activos y su estatus. Con respecto a la herramienta, este inventario y estado inicial, acá podemos ver un reporte simple pero muy efectivo en donde podemos tener la información de todo lo que es el hardware de las computadoras y sistema operativo, etcétera. Tenemos un reporte con respecto a las actualizaciones de Windows, un dashboard en donde podemos ver el estado de vulnerabilidad de los equipos, podemos ver el estado de las búsquedas de los parches, podemos ver qué categorías de parches falta por instalar en nuestros equipos, si hay parches que deben aprobarse para instalar. Tenemos la posibilidad de filtrar esta información de acuerdo a distintos criterios. A través de estas etiquetas podemos, por ejemplo, ahí estoy filtrando por distintas versiones del sistema operativo y en la parte inferior me muestra el estado de computadoras y su estado de parchado. En esta pantalla estamos viendo los equipos, podemos ver los equipos que están vulnerables o todos los equipos y cuáles son los parches que están instalados. Al hacer clic en una computadora me está mostrando la lista de los parches que están disponibles para esa computadora y si está instalado o si falta por instalar, cuándo fue la fecha de la liberación de ese parche, etcétera. Entonces, estas son algunas de las cosas que podemos ver en este inventario o dashboard. Otra de las características que vimos es utilizar directivas. Estas directivas o políticas nos permiten tener distintos niveles de automatización y podemos seleccionar qué categorías de parches queremos instalar. Por ejemplo, en este caso, a modo de ejemplo, tenemos esto que son estas directivas y acá podemos ver que tenemos una directiva para las salas de cómputos, otra para los administrativos, otra para los servidores, por ejemplo. Y dentro de esta directiva es donde podemos definir qué queremos instalar. En este caso, para las salas de cómputos tenemos una actualización de Windows Update los días viernes a las 6 de la tarde, por ejemplo, y podemos indicar que vamos a instalar todas las actualizaciones en ese horario. En el caso de los PCs administrativos, podemos tener actualizaciones solamente las críticas y de seguridad, por ejemplo, los días martes, y de esa manera solo instalamos lo mínimo y necesario. O en el caso de los servidores, podríamos tener una instalación, en este caso los días jueves a las 7 de la tarde, y esto incluye las actualizaciones críticas de seguridad, features, como mencionábamos anteriormente. Además de esta forma, podríamos tener también grupos. En estos grupos podemos asignarlos a las computadoras y a esos grupos asignarles esas directivas, como se ve ahí.
En estos grupos podemos definir cuáles son las actualizaciones necesarias. Por ejemplo, podríamos tener un grupo para probar e instalar en un grupo reducido. Y con Pharonix Cloud puedes apuntar esas actualizaciones a un grupo específico de computadoras, asegurándose que las computadoras específicas siempre tengan las actualizaciones necesarias en el momento adecuado. A través de esta consola podemos definir distintas estrategias. Podemos tener o definir la instalación de parches de forma automática para un conjunto de computadoras. Podemos definir, por ejemplo, para ciertas computadoras que estos parches se van a aplazar una cantidad de días luego de que se recibe la disponibilidad del parche. Podemos aprobar o denegar estos parches, o incluso podemos lanzar actualizaciones bajo demanda desde la pantalla Deep Freeze on Demand. En este caso estamos viendo la pantalla de actualizaciones, seleccionamos un tipo de parche y nos puede mostrar la información disponible que hay en él. Haciendo un resumen de las cosas que hemos visto, podemos ver que tener primero una identificación de tus activos, poder visualizar el estado de las actualizaciones de Windows es esencial. A través de Pharonix Cloud puedes desactivar la instalación automática de Windows Update al mismo tiempo que tienes los equipos protegidos y puedes programar esas actualizaciones o realizarlas bajo demanda. Puedes elegir las categorías de actualizaciones a instalar o tener una configuración distinta para cada grupo de usuarios. Muy bien, te invitamos a considerar estos puntos para crear una estrategia de parchado de Windows o mejorarla si ya tienes una, ya que puede que tus usuarios estén sufriendo con estas interrupciones inoportunas o que afecten su productividad por una parte. Y por otro lado, el no realizar estas actualizaciones, muchos de nuestros clientes, sobre todo del mundo educacional, deciden detener completamente las actualizaciones por los problemas que ya habíamos visto que provocan. Pero esto sabemos que representa una vulnerabilidad real en tu entorno. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, con respecto a esto de las actualizaciones de Windows y esta estrategia, bueno, la buena noticia es que tenemos estas herramientas que te permiten implementar estas estrategias. Si ya eres un usuario de Liquidez en la nube, puedes activar el panel de actualizaciones de Windows para revisar el estado de tus equipos, buscar parches, instalar los parches que faltan y ver el detalle. Esto lo puedes hacer desde una directiva en tu consola o directamente desde la pantalla de acciones directas. Si no tienes Freeze o eres nuevo con Farol, te invitamos a que agendes una llamada de asistencia en español con nosotros. En esta llamada te podemos ayudar, sugerir la versión de Pharonix que es más adecuada para tu ambiente y puedes instalar una prueba gratuita por 30 días. Acá tenemos un código QR o puedes directamente ingresar en ese sitio para agendar una reunión con nosotros. Le damos muchas gracias a todos por su participación y los dejamos invitados que visiten nuestra página paranix.com o pueden agendar una reunión con nosotros. Gracias a todos y que tengan una muy buena tarde.